A muchas personas dejó pensando, boquiabiertos y con dudas, la reciente alocución del presidente Petro en medio del paro camionero, porque no dijo mayor cosa al respecto, lo cual suscitó muchas reacciones y sorpresa. Sin embargo, al buen entendedor, pocas palabras, porque con lo que dijo y con lo que escribió en su cuenta de X, muchos colombianos se enteraron que el gremio de los camioneros es uno de los peores gremios en cuanto a garantías laborales se refiere, y de paso confirmó lo que en los mismos conductores es un secreto a voces, y es que hay un presunto monopolio que quiere manejar el negocio a su antojo, quedarse con la mayor tajada del pastel, y como en otros gremios en Colombia, que sean los más humildes y fáciles de engañar los que vayan y pongan la cara, o mejor dicho, el carro. Buenas noches, colombianas y colombianos. Aunque se presumiera, por obvias razones, que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece todavía más preocupante. Aunque sobre este primer punto solo mencionaré, ya tendré oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado, que sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial, en inglés se llama lockout, siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene reivindicaciones justas. Ya hablaremos mañana o pasado de esta diferenciación que haremos. Don Arturo, ¿quiénes están detrás de ese paro? ¿Usted cree que esta protesta precisamente favorece más los intereses de algunos políticos o realmente representan un sentir de los camioneros? Primero que todo, tenemos que, muy buenas tardes a todos los compañeros a nivel nacional, pero primero que todo tenemos que aclarar una situación. Desafortunadamente en el Ministerio del Transporte se vinieron haciendo y con el Ministro de Hacienda se vinieron haciendo unas reuniones previas para hacer la negociación del alza del combustible. Desafortunadamente el Ministro de Hacienda y en el Ministerio del Transporte se reunieron con los gremios, con los grandes empresarios del transporte y hicieron sus debates. Estos señores en un momento dado, cuando la semana pasada el ministro amenazó que les iba a subir el ACPM a aquellos consumidores de más de 20.000 galones, ellos iniciaron el proceso con las bases, o sea, decirle al camionero que le iban a subir al ACPM. O ellos prenden, así como decimos vulgarmente, prenden el mecho, las bases, el camionero raso está en una crisis económica muy fuerte, el conductor raso está en crisis, todos estamos en crisis porque no hay carga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos lanzan, entre comillas, el paro, que lo lanzan la semana pasada, y después el viernes, ellos mismos, después de prender la mecha, se retiran y le dicen al gremio camionero, a la base, los dejamos a su libre albedrío para que inicien el paro. Entonces, ¿qué pasa? La base, por lógica, por la situación económica que estamos viviendo, pues se lanzan al paro sin un liderazgo, porque ellos prácticamente lo entregan y sacan su responsabilidad con esa negociación. Pero este paro no solo ha demostrado que el gobierno Petro tiene toda la intención de llegar a acuerdos, sobre todo de ponerle el ojo a las empresas e intermediarios que hasta antes del paro estaban pasando de agache, desapercibidos, pero es a ellos a quienes se les va a voltear la torta, porque ahora quedó más que nunca evidenciado quién es quién en este sector, que persiguen, cómo abusan de los pequeños transportadores y a quién les sirven. Tuvimos la oportunidad sobre las 7 de la noche de entablar un diálogo con el señor presidente y poder evaluar directamente con él cuáles son las peticiones que hoy están motivando a este paro. Gran parte de los representantes que han estado conversando con nosotros representan a transportadores independientes, representan también a las bases camioneras y en ese sentido hemos recibido también una instrucción del señor presidente de que trabajemos muy rápidamente en poder encontrar soluciones a las quejas y a los reclamos que algunos líderes o la gran mayoría de los líderes han presentado, y es unos reclamos frente a incumplimientos que se han dado a lo largo de diferentes negociaciones. Se hablan de muchos incumplimientos, acuerdos, y realmente encontramos un sector que donde se denuncian diferenciación, asimetrías,
Y la instrucción de nuestro presidente también es muy rápidamente revisar el marco normativo y propender por la democratización del sector. Nuestras modalidades de transporte, lamentablemente, generan situaciones donde los pequeños, el pequeño transportador, el pequeño propietario, el conductor, terminan muchas veces recibiendo los aspectos negativos, en este caso, y aparente en la conversación del diésel. Lo que se nos ha manifestado es que el no tener cubierto toda la gama de transportes en este sistema de precios que todos hoy en día llaman el CICETAC, pues hace que no haya un precio base para todas las modalidades, caso de las volquetas, caso de la carga liviana. También se nos ha expuesto la necesidad de verificar cómo se da la reposición y a través de eso poder controlar elementos de sobreoferta. La última propuesta que hicimos después de haber evaluado con el señor presidente y de ser conscientes, y esto también lo hemos expresado a los diferentes líderes, y es nuestra voluntad, nuestro compromiso, de iniciar a partir del momento en que lleguemos a un acuerdo, mesas de trabajo para que podamos construir una propuesta regulatoria que, insista, permita las mejoras que necesita no solo el sector de transporte de carga. Aquí también hemos tenido conversación con el transporte especial, con unos gremios también del sector de las volquetas. La última propuesta, hemos pasado a lo largo de esta conversación por diferentes propuestas. La primera que ellos nos hicieron era un incremento de 100 pesos y que lo mantuviéramos así hasta tanto no avanzáramos en estos acuerdos. Nosotros hoy, y la propuesta que hicimos es hacer un incremento mensual de 200 pesos en los 4 meses que quedan del año. Eso significaría ya no un incremento de 1.904 pesos como está en este momento pactado, sino un incremento de 800 pesos y que activáramos todas estas mesas que nos permitan en el corto plazo poder llegar a acuerdos frente a las quejas y a las dolencias que hoy el sector nos está presentando, y que ya en enero, y dependiendo de la evolución de estas mesas, pues daremos la discusión de esos aumentos que se requieren. En ese sentido, lamentamos profundamente que después de todas estas horas de trabajo, después de que el gobierno pues ha dado crédito a todas las discusiones, a los puntos que se nos han manifestado, que nuestro presidente nos ha dado también indicaciones de trabajar y lograr esta democratización en la operación, lograr corregir estas asimetrías, y ese es un compromiso que hacemos como Ministerio de Transporte con el gremio. Lamentamos que a este momento no hayamos logrado un acuerdo. Durante todas estas jornadas hemos tenido el acompañamiento del Ministerio Público, tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Procuraduría, quienes han estado pues velando por las garantías de este diálogo. Pero la locución del presidente no se centró en el paro camionero. En julio-agosto del 2021, un banco, julio-agosto del 2021, ubiquémonos, es antes de las campañas que comienzan en octubre del 2021, tanto para Congreso como para consultas presidenciales, y estamos en medio del estallido social en Colombia. Ese sí, un movimiento social. En julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, $5.500.000 en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo por $11 millones firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Se llama DIPOL. Para la compra de Pegasus, la DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia,
a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio del 2021. Fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros $5.500.000, se transfirieran en septiembre-octubre del 2021. La fecha antes mencionada se correlaciona con un informe de transacciones de divisas, es decir, se acabó de pagar, presentado el 22 de septiembre del 2021 respecto a un segundo depósito en efectivo por $5.500.000. 7. No se formularon acusaciones ni condenas en relación con el tema de interés, no se investigó. 8. Por favor, remita cualquier otra pregunta al oficial del caso, no voy a mencionar su nombre ni su número de teléfono. Esperamos con interés la cooperación futura. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos? Desde oficinas estatales, Catán quizás, de la DIPOL, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de Siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la comisión de crédito, en las oficinas de transacciones, como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer? Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de ¿quiénes? Esta investigación nunca se realizó y por tanto he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora Fiscal General de la Nación. Le he pedido al general Salamanca que encuentre el software dentro de la DIPOL o fuera de él y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado. Si es necesario que vengan expertos internacionales para guiar también, construir también en términos de auditoría forense, la investigación que debe dirigir la Fiscalía, procuraremos que se realice, pero la verdad tiene que aparecer y tenemos que llegar al fondo de ella. Más adelante comunicaremos otros asuntos que ya se encarga es la Fiscalía de transferirlos por ser la entidad competente para realizar esta investigación. ¿Dónde está Pegasus y quién lo está utilizando? Son preguntas tan graves como saber si esta práctica de utilizar presuntamente dinero incautado a los narcos, llevarlos en efectivo en aviones del gobierno colombiano y hacer negocios era frecuente y cada cuánto lo hacían, serán las respuestas que la Fiscalía y la misma policía tendrán que encontrar. Por lo pronto los dejamos con las personas que más han investigado el tema, los periodistas de la revista Raya y RTBC Noticias. Señal Investigativa revela fotos y documentos de la comitiva que acompañó al presidente Iván Duque en su viaje a Israel entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2021, tiempo durante el cual se habría realizado la negociación para comprar el software espía Pegasus.
un general encargado de la ciberseguridad de las fuerzas militares, el segundo al mando del ejército en ese momento, muy cercano al entonces primer comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro, un general acusado de nexos con la mafia de alias Matamba y un ex viceministro de defensa del gobierno Duque, quienes se reunieron con el general israelí Yair Kulas, quien luego le dio el visto bueno al banco israelí para que recibiera en efectivo $13 millones por este software. En este capítulo revelamos además que el dinero con el que se pagó el software espía Pegasus fue incautado al narcotráfico. Este dinero en efectivo no aparece reportado en documentos oficiales, así como tampoco aparece el software o el malware con que se podría haber espiado a periodistas, como lo investiga actualmente la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip Edison. Víctor, en países como España, el presidente de izquierda Pedro Sánchez fue espiado y se sospecha que fue su oposición en Marruecos a través de este virus espía. En El Salvador, los celulares de los periodistas de El Faro también fueron infectados del virus para saber qué estaban investigando sobre el presidente Nayib Bukele y sus relaciones con las pandillas o las llamadas maras. También ha sido utilizado el software espía para vigilar a defensores de derechos humanos. También habla hoy en exclusiva con esta señal investigativa desde Tel Aviv, capital de Israel, Gur Mejido, el periodista israelí que hizo la primera revelación a finales de marzo pasado sobre este oscuro negocio entre Israel y Colombia, siendo presidente Iván Duque. Veamos la primera parte de esta investigación, en lo que está involucrado de manera determinante Israel, el país acusado de feroces prácticas de guerra, como la que ha ejecutado hoy con el llamado genocidio contra el pueblo palestino. Esta es la fotografía que muestra la comitiva de generales y funcionarios del entonces presidente Iván Duque, los cuales llegaron a Tel Aviv, capital de Israel, a finales de octubre de 2021, con el propósito, según funcionarios del Ministerio de Defensa consultados por señal investigativa, intercambiar conocimiento e información, como lo afirmaría el presidente Duque días más tarde. Colombia e Israel comparten información de inteligencia, información estratégica. En concreto, buscaban fomentar las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países y hablar sobre soluciones tecnológicas a la vista para sus enemigos comunes, en este caso, Venezuela. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Porque después de ese viaje, en diciembre de 2021, se exhibió el nuevo sistema de monitoreo y vigilancia para la frontera norte con Venezuela. Un sistema que le costó al país $30 millones, es decir, más de 120.000 millones de pesos. Mientras la avanzada del presidente Duque adelantaba reuniones oficiales, al tiempo desarrolló otras reuniones secretas en las que, según asistentes a ese viaje, se habría concretado la compra clandestina del virus Pegasus. ¿Y por qué clandestina? Porque necesitaban legalizar además $13 millones que las autoridades colombianas le habían incautado al narcotráfico. Así lo confirmó el periodista Gur Mejido desde Tel Aviv, quien en marzo pasado reveló una parte de este entramado en el periódico Haaretz de Israel. $13 millones en efectivo dentro de un jet privado. ¿Cómo pagó Colombia el software espía israelí? Entonces, el periodista israelí encontró que el general Yair Kulas, jefe de exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel, había sido determinante para que el banco de ese país recibiera en efectivo los $13 millones del narco en poder del gobierno colombiano para comprar el software espía Pegasus. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.